Está líder en la competencia, el Cacique fue a la Florida, ganó, ya van a comentar los tenores, a propósito además de la actuación de Arturo Vidal, que mejoró, que falta todavía en el equipo de Ortiz. Cristian Alvarado, ¿cómo le va, Tomate? Muy buenas tardes. Carlos, tenores, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, volvió la alegría, están contentos en el Estadio Monumental porque están líderes con 12 puntos el equipo del Cacique y sobre todo porque se lograron sacudir de la derrota durísima frente a Universidad de Chile hace 2 semanas en el recinto de Macul. Resultado importante, terminan ganando por la cuenta mínima ante Audax Italiano, movió la pizarra el técnico Fernando Ortiz, pero uno de los principales ganadores, y le da la razón también al técnico de Colo-Colo, Maximiliano Romero, porque finalmente comienza como titular, como referente de área, deja en el banco a Javier Correa, es el propio Maxi Romero, el atacante del cuadro del Cacique, que habla de esta lucha, quiero decir, con el compañero, con Javier Correa, su posición principalmente en el campo de juego, la palabra de Maximiliano Romero. No, la competencia con Javi, obviamente es sana. La verdad que en este poco tiempo hemos tenido muy buena relación, tenemos amigos en común que nos hacen llegar también para que estemos cómodos los dos. Pero la competencia, claramente, por mi parte, no le deseo el mal ni nada. Obviamente que cada vez que entre quiero que haga gol y quiero que asista y haga lo mejor para el equipo, que es lo que uno desea. Partido a partido vamos a ir, obviamente, sumando, que yo vivo del gol también y tengo que hacer goles para beneficiar al equipo. Y la verdad que centro delantero, pero he tenido otros técnicos que me han hecho jugar por izquierda, por derecha, y como dije por ahí en el principio, no me molesta tanto. Ya, la embocó temprano Romero, eso le bastó para que Colo-Colo ganara su partido, reiteramos, puntero de la competencia. ¿Cómo lo analiza el momento de Colo-Colo, Gonzalo Jara? Bueno, creo que no sé si estaba en duda, pero lo que uno entendía y empezaba a revisar cómo iba a jugar Colo-Colo, cuál iba a ser la propuesta del otro día. Hay un análisis futbolístico, obviamente, en la forma, en el sistema, pero hay lo comentábamos recién acá, cómo lo salió a jugar Colo-Colo, lo salió a presionar. O sea, sabiendo que Audax Italiano venía de jugar, esta definición por entrar a copas contra Cobresal, en la altura. El partido terminaba a las 2 de la mañana. Comenzó un día, terminó el otro. Dentro de eso, Colo-Colo lo salió a jugar de la misma manera. ¿Sabes qué? Me recordó el partido que salió a jugarle Palestino a la U. De la misma manera, a presionarlo alto. Y creo que dentro de ese análisis, la presión la hizo muy bien. Recuperó la pelota alto, Colo-Colo. Danilo, por acá va la mano, entonces este debiera ser el equipo de Colo-Colo. Por lo menos ante este rival que no atacó prácticamente, no generó ninguna situación de riesgo. Audax, capaz que se me escape alguna, pero no pateó al arco, tampoco Colo-Colo tuvo tantas. Yo destaco lo de Romero desde que llegó Higgins es notable. La eficacia que tiene frente al arco. Un goleador, él no participa mucho del juego. Estábamos en la tribuna de prensa en la Florida con los colegas y analizamos cuántas pelotas toca Romero. Pero la que toca es Pepa, es para adentro, ¿no? Hay que entender ese tipo de jugadores que te sirve. Ahora, lo de Alarcón, clave jugando de mediocampista central. Ese yo creo que es su mejor posición. Méndez más suelto. Madrid se asoció bien ahí en esa zona, en la mitad de la cancha, junto a Méndez. Interesante lo de Pastrán en el inicio, no sé por qué habrá salido, quizás por la tarjeta amarilla, a lo mejor porque se apretó, pero le da algo que no tenía el equipo. Intentar la maniobra individual con gambeta, gambetear, ir para adelante y con buen remate. Y lo que decía Gonzalo, cuando va a presionar Méndez a Collao, luego del gol, que el gol, otro gol de lateral, ¿o no? Sí, de lateral. Otro gol de lateral, primera división, muchachos. Otro gol de lateral. Y lo va a presionar Méndez a Collao y termina con el remate de Pastrán. O sea, en eso lo manejó. Ahora, el partido fue, vamos a decir que fue opaco. En la casa yo creo que la Gallá se durmió 2 siestas. Partido infumable por momentos. Y suman el superclásico, entonces ya son 2 partidos que el hincha de Colo-Colo dice, bueno... No, y empezamos a ver los otros partidos. No, al final lo mejor para Colo-Colo es el resultado. Firme en el fondo Colo-Colo, que no le llegaron, pero yo creo que por lo que dice Gonzalo, cómo ha ido trabajó con los volantes. Vio los 2 laterales, con Rojas y el de izquierda Copó bien la cancha.
Alarcón de mediocampista central, los otros dos, y Madrid y Pastrán, por ejemplo, en el primer tiempo también se sumaba en la recuperación. Sí. Ahora, a ver, ¿ha rejuvenecido el equipo? O sea, si uno empieza a ver y le tiene otra dinámica, no sé, Roja y Ulloa sabemos que no son agentes ofensivos, pero no tienen ningún problema ni ir a presionar, en jugar duelos mano a mano. Ulloa controla y tira centro sin ningún problema, no es necesario que desborde, pero dentro de eso creo que le ha ido encontrando, con lo poquito que tiene Colo-Colo, creo que le ha ido encontrando la mano Ortiz. Tomate, usted el día de la transmisión habló de una molestia de Correa que tuvo 2 claras. ¿Qué pasa con el delantero argentino? Bueno, fue reemplazado por Maximiliano Romero. Él ingresa en el minuto 77, juega 13 minutos más los descuentos. Y bueno, nosotros habíamos mencionado en esa misma transmisión la reacción que tuvo, porque claramente cuando termina el partido, de inmediato todos los jugadores, suplentes y titulares se juntan en el círculo central, van donde ese puñado de hinchas, 300 aproximadamente, ubicados en el Estadio Bicentenario de la Florida para despedirse. Bueno, termina el partido de inmediato en fila hacia los camarines Javier Correa. Llegando al banco de suplente, se cruza con el ayudante del técnico Fernando Ortiz, el mexicano Juan Pablo Rodríguez. Y claro, con la alegría, con la felicidad del cuerpo técnico y también del ayudante, va y les tira la mano. Y él le hace un quite, no le da la mano y se va directo al camarín, cuando ya el propio Fernando Ortiz también ya se encontraba en la zona de vestuarios. Queda medio descolocado Juan Pablo Rodríguez, lo queda mirando y después sigue hasta el círculo central para juntarse con el resto del plantel. Pero fue esa reacción claramente descolocó al ayudante técnico de Fernando Ortiz y se le vio con un rostro muy serio. Estábamos a pocos metros de esa imagen que nos estaba entregando esa reacción del atacante de Colo-Colo, Javier Correa. Claro, que el otro día porrió la banca, ahora no saluda al ayudante. ¿Qué pasa con Correa, Rodrigo Hernández? O sea, mira, yo no, a mí no me sorprende y tampoco lo evalúo tan mal en el minuto, en la medida que después ojalá hayan lavado la ropa sucia en casa. ¿Por qué? Porque cuando un deportista se frustra, se molesta, eventualmente puede cometer alguna falta de respeto, y no es que yo la valide, pero la puedo entender. Si es que después Correa se disculpó y esto es una expresión de su frustración por no ser más gravitante, porque se lesionó, porque verá una amenaza en Romero, porque no está haciendo su temporada, yo lo puedo entender y me da gusto, como me daría gusto, digamos, que ocurriera en otro lado cuando un jugador siente la camiseta. Más aún en una institución como Colo-Colo, que requiere jugadores con compromiso y con liderazgo, porque hemos hablado de que Colo-Colo es un equipo donde en general dentro de la cancha no se habla mucho. Ahora, de que Romero le está ganando la pulseada y que hoy hay un técnico que no come vidrio y que, independiente de cómo lo vayamos a evaluar al final del camino, es un tipo que le busca la vuelta, y en la conferencia de prensa lo dijo, tuvimos que mover el esquema y lo hicimos y le funcionó bien, más allá que el partido fue opaco, porque en eso hay que concederlo, finalmente resultó. Y tú miras la tabla y tienes 12 puntos. Fue un eufemismo, un partido opaco. Sí, esa es otra pregunta. ¿Habla bien o mal de nuestro campeonato que Colo-Colo jugando como juega, sea el puntero? Y la puntero. edad también de los jugadores. O sea, Sacha Sáez está jugando con 41 años y Vidal está teniendo un segundo aire con 40, ¿no? Hablemos de Vidal. ¿Le gustó el partido? ¿Esta es la posición de Vidal para Colo-Colo 2026, Jara? Sí. O sea, a mí me encantó el partido que jugó. Junto a Méndez también. Creo que tuvo punto alto, y junto a eso la de Arturo. Pareciera ser que hace todo fácil. Entendiendo hoy día su posición dentro de la cancha, y lo que a mí más me interesa es fuera de la cancha. Porque él, teniendo controlado eso, la realidad es que futbolísticamente le va a sobrar. O sea, le va a sobrar. No, desde lo físico hay una merma por la edad, para todos pasa, pero desde lo futbolístico hay cosas que resuelve. El gol que le anulan a Romero, que pega en el palo, después por offside, que le da el pase Madrid, que termina en gol y es anulado, sale una jugada que Arturo para la pelota de pecho dentro del área. Y termina habilitando, no sé si a Rojas, luego sale el pase. Bueno, son cosas que solamente un jugador como la calidad de él las puede hacer. Pero va a ser eso, entonces. Él va a ser el último hombre y va a tener 2 buenos stoppers, en este caso Villagra y Sosa, ¿o no? Yo de verdad creo que cambió por cómo juega Audax. Y es algo que... A ver, le intentó igualar las bandas de la misma manera con la línea que juega Audax, y Colo-Colo hizo lo mismo. Ahora, Colo-Colo no había cambiado sistema ni forma contra otro equipo, preparando dentro del partido después, ante la necesidad, sí lo hizo.
pero ante Audax fue el único el partido que le he visto que le cambió el sistema. Eso habla bien de su técnico, ¿no? A mí me encantan los entrenadores que cambian. Tiene que ser así. Quizá porque entendió también que en la mitad de la cancha el partido se lo podían ganar. Ahora, yo creo que el mayor mérito ahí que tuvo Ortiz y Colo-Colo fue que sabían que Audax llegaba con una merma física y la sufrió. Hubo jugadores en Audax de muy bajo rendimiento, sobre todo 3/4 de cancha en adelante. Ahora, me llamó la atención la salida de Coelho, porque si bien no la había agarrado, es un dato, pero Coelho siempre le hace gol a los grandes. A los grandes siempre los vacuna, entonces de repente ese tipo de jugador, haberle cambiado quizá el esquema, haber puesto Trojansky junto a Coelho, 2-9, para apurar y ya que no quedaba mucho, y buscar en el juego aéreo bajo partido de Cabral, muy bajo partido de Cabral. Pero sabes que a mí me tocó hacer el partido de Cabral también ante Everton. Y también ese partido terminó saliendo y había sido bajo. Coelho es de esos delanteros que no necesita convivir con la pelota para poder hacer. Por eso te decía yo, y además que siempre le hace gol a los grandes. Le había hecho gol a Colo-Colo, le había hecho gol a la U, también a la Católica en su momento. No. Entonces yo creo que ahí le pudo haber buscado alguna fórmula Audax Italiano, que me parece que terminó cayendo muy pasivo, de manera muy pasiva. Vuelvo contigo, Tomate, para saber si podemos escuchar al técnico Ortiz y algo nos podrá contar también de Ulloa, ¿no? Exactamente. A ver, lo de Diego Ulloa, él siente ya prácticamente en la parte final del partido un pinchazo en el talón derecho. En el caso de Diego Ulloa salió caminando con muchísima dificultad. Recordemos que Ulloa prácticamente pieza fundamental para Fernando Ortiz, salvo el primer partido que no lo jugó ante Deportes Limache. En el resto, los 5 partidos ha sido protagonista, suma 379 minutos. Vamos a ver después del partido, conversando ahí prácticamente antes que se subiera al bus, me comentaba que esto ya le había pasado en Unión La Calera, cree que no es de gravedad y seguramente va a estar para el partido del día lunes. Está siendo evaluado por el cuerpo médico de Colo-Colo. Escuchemos de inmediato la palabra del técnico del Cacique, Fernando Ortiz. Habla de este partido, del triunfo, está en la parte alta del campeonato, la posición de Arturo Vidal y qué pasa con el finiquito del equipo. La palabra de Fernando Ortiz. Ganamos en un campo difícil, no me pongo a pensar en qué posición quedamos en la tabla, lo importante es pensar partido tras partido. Si estamos en primer lugar, es muy cambiante en ese sentido. Me gustó lo que hicieron los jugadores. Y con respecto a Arturo, juega con una gran capacidad de entendimiento en la posición que le toque ocupar y siempre está predispuesto en ese sentido, así que felicitarlo y felicitar al plantel entero. Me preocuparía si las opciones de goles no son creadas. Si son creadas y en el momento de tratar de definir o tener opciones de goles las cerramos, tenemos que seguir trabajando. Si no llegaríamos con opciones de goles, ahí sí estaríamos preocupados. Pero vuelvo a insistir, se trabaja, se llevan a cabo, se convierten en goles y las opciones siempre están, tendremos que seguir afinando ese tema. La palabra entonces es de Fernando Ortiz, un Colo-Colo que hoy y mañana tiene día libre, jugó el día sábado, pero ayer entrenó el equipo del Cacique. De hecho, jugó un partido amistoso de entrenamiento ante Atlético Colina, Víctor Cruces, y ganó el equipo de la segunda división profesional 2-1 a Colo-Colo. Fíjate que en el partido para Colo-Colo anotó el charrúa. Javier Méndez se hizo presente en el marcador. Para Colina, Matías Colosi, exjugador nacido futbolísticamente en Colo-Colo, y Matías Jiménez. Bueno, Colo-Colo, digamos que jugó, por ejemplo, Eduardo Villanueva, el propio Méndez, Cristian Riquelme, el Bicho Martínez, Bimber, Marchán, algunos minutos para Javier Correa, Pastrán Hernández. O sea, un equipo muy alternativo, y básicamente los que jugaron poquitos minutos o los que no jugaron derechamente ante Audax Italiano. Semana importante también, Carlos Tenores, para resolver la situación de Claudio Aquino. Debería ya ser considerado por el técnico para el partido frente a Huachipato. Semana larga, por eso tiene lunes y martes, porque vuelve a jugar el próximo día lunes, aforo autorizado de 42.000 personas para el duelo, 20 horas con 30 minutos ante Huachipato. Y lo último, Carlos, se van a jugar 2 partidos ese día. Atención, porque de preliminar va a jugar el fútbol femenino, Colo-Colo ante Magallanes, 5:30 de la tarde, o sea, con el mismo ticket vas a poder ver 2 partidos. A las 5:30, Colo-Colo Magallanes, primera fecha del fútbol femenino, y a las 20:30, Colo-Colo ante Huachipato. Eso será el próximo lunes en el Estadio Monumental. Buen dato, Tomate. Entonces, una doble en el Monumental. Muchas gracias, un abrazo y que pase una linda tarde. Abrazo grande, que pasen bien.